Padre eterno, gracias te damos que hayas dispuesto los corazones de tener este acercamiento a tu palabra, Señor. Te rogamos que quites todo estorbo y que tú nos guíes en la lectura y entendimiento de tu palabra. Y la reflexión que hagamos de tu palabra, ayúdanos a que tengamos entendimiento de tu voluntad, Señor. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, y tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la descendencia de Isaac y observamos que había tenido dos hijos, uno de ellos Esaú y el otro Jacob. De la descendencia de Jacob, al final de la lectura de la palabra, observamos que había tenido 12 hijos. De la descendencia de esos 12 hijos se iban a formar las 12 tribus de Israel. Y hoy vamos a ver qué es lo que acontece con ellos y qué de su padre. Recordamos también que Dios le había cambiado el nombre a Jacob, cuyo significado es suplantador, y obviamente no era agradable. Por lo tanto, Dios iba a tener propósitos para formar el carácter de Jacob, y en ese momento le estaba cambiando el nombre con el cual a partir de entonces se identificaría al pueblo de Israel. Entonces los invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 37, a partir del versículo 1. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilga, y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Dice el versículo 18: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Dice el versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no.
Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. La palabra cilicio identifica a una prenda que era burdamente tejida y era de aspecto y textura áspera, y esa se colocaba en el cuerpo. Era así a manera de un costal, con aberturas hacia los lados y hacia arriba, y se metía. Y esa prenda era símbolo que denotaba tristeza y denotaba aflicción, pero también era signo de humillación por los pecados. En su mayoría la usaban los profetas. Y vemos, por ejemplo, cuando estudiamos los primeros versículos del libro de Job, que él también se vistió de cilicio cuando fue afligido con la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes y aún la enfermedad de su cuerpo. En ese mismo sentido, el padre de José, es decir, Jacob, o ya Israel, con el nuevo nombre, mostraba aflicción por la pérdida de su hijo. Y dice el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pasemos ahora al capítulo 39 del mismo libro de Génesis, a partir del versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Dice el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha traído tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tratándose del versículo 2, digamos, a primera lectura se justifica lo que se está diciendo ahí, porque José era prosperado en lo que hacía, pero cuando se dice esto en el versículo 21, pareciera que es algo contradictorio, porque habían metido a la cárcel a José. ¿Cómo es que Dios estaba con él? Entonces, muchas veces hay cosas que nos suceden y no comprendemos por qué nos está pasando eso. Pero recordemos que siempre, en todo momento, Dios tiene control de las circunstancias y tiene cuidado de nosotros. O aunque a veces sea doloroso eso que nos ha acontecido, no sabemos y no comprendemos que, como dice la palabra, todo nos ayuda bien. Y es algo que más adelante vamos a comprender, quizá, que eso que nos aconteció fue bueno para nosotros y por eso Dios lo permitió. Veamos ahora lo que dice Génesis capítulo 40 a partir del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Dice el versículo 3.
y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dice el versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo, cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Dice el capítulo 41 del mismo libro de Génesis a partir del versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas.
y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versículo 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Dice el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 40. Y tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo que le estaba diciendo el Faraón a José es que nada se podría hacer en Egipto si no era por indicación o permitido por José. Y dice el versículo 45: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y el nombre que le estaba dando en ese momento el Faraón a José, algunos lo traducen como revelador de secretos o salvador de la tierra y hombre sabio huyendo del adulterio. Dice el versículo 46: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces, si recordamos lo que dice al principio el capítulo 37 de Génesis, cuando aún José vivía con su padre y sus hermanos, José tenía 17 años. Entonces aquí, como nos indica el versículo 46 de Génesis 41, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Ya habían transcurrido 13 años, por lo tanto, José, ese es el tiempo que llevaba en Egipto, y ya había entonces cumplido 30 años. Y dice el versículo 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Versículo 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En el capítulo 42 del mismo libro de Génesis, a partir del versículo 1,
leemos lo siguiente. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob, o sea Israel, no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ese era entonces el significado que observamos en Génesis capítulo 37 en los versículos 6 al 7. Vamos a recordar lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ese sueño que había tenido entonces estaba siendo cumplido en este momento. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Versículo 13. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Versículo 15. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 24. Y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacobo su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén le habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43, a partir del versículo 1. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Versículo 6. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras.
¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venida a vuestro hermano? Versículo 11. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero envuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Versículo 20. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído a nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Dice el versículo 26. Vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Versículo 33. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Veamos ahora lo que dice el capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la copa del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Versículo 12. Y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Versículo 15. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo.
vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues eres tú como Faraón. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Y dice el capítulo 45 a partir del versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Dice Génesis 46 a partir del versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y dice el versículo 8: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y aquí entre el versículo 8 al 24 mencionan los nombres de sus hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser,
José, Benjamín, Dan y Neftalí, pero también mencionan los nombres de sus hijos de ellos. Y dice el versículo 27, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Esas eran las 70 personas que entraron a Egipto. Y la promesa de parte de Dios, según los versículos 3 y 4, es que Dios le estaba prometiendo a Israel hacer de él una gran nación. Y la promesa de parte de Dios también era que de ahí los iba a hacer volver a la tierra prometida. Entonces, habiendo solamente dado lectura a estos pasajes, vemos lo que acontece con los hijos de Jacob, ahora con su nuevo nombre Israel, y vemos de qué manera Dios permite las circunstancias para que tanto Jacob o Israel como sus hijos y los hijos de sus hijos llegaran a Egipto y fueran preservados todos del hambre que estaba aconteciendo en todo el mundo. Entonces, Dios permitió a través de las aflicciones de José que ellos fueran llevados allí a esa tierra, a esa nación de Egipto. Y Dios los iba a guardar y los iba a hacer crecer. Y Dios los iba a tener en esa nación hasta que se formara una gran nación. Y esa gran nación iba a salir ya no como un grupo de familias, sino como una gran nación hacia la tierra prometida. Entonces, hasta ahí nos quedamos en esta parte y en la siguiente sesión vamos a ver qué es lo que acontece, qué es lo que permite Dios y qué es lo que hace posteriormente. Pero por lo pronto ya estaba cumpliendo otra parte de su promesa, la cual le había hecho tanto a Abraham como a Isaac y ahora a Jacob. Para terminar, vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre eterno, te agradecemos, Señor, este acercamiento a tu palabra acerca de lo que aconteció para que fuera formada la nación de Israel. Te agradecemos, Señor, por la lectura de esta palabra y te rogamos, Señor, que nos permitas tener otro acercamiento más para ver qué es lo que aconteció. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y cuidados que has tenido para cada uno de nosotros y te rogamos por la salud de cada uno de nuestros hermanos que estén en esas circunstancias. Señor, bendíceles, guárdales, prospérales y, Señor, sé tú el proveedor en cada una de sus necesidades, tanto de salud como económicas. Te rogamos que bendigas el camino de todos los que hoy han estado presentes en esta lectura de tu palabra y te rogamos tu bendición para ellos. Guía nuestras vidas y guarda de todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos tu bendición para todos y te lo agradecemos reconociéndote y dándote la honra y la gloria en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.